Vamos a empezar con la sesión de hoy del seminario. Vamos a hablar acerca de qué es lo que da sustento a las normas sociales, de tal manera que puedan contraponerse a otras tendencias dentro de la sociedad, a otras normas que pueden estar presentes tanto en sociedades como en conciencias y puedan resolver el empate de fuerzas. Este proceso y la dinámica que se genera tiene que ver con que las normas no pueden actuar simplemente porque alguien las menciona o porque existen, sino tienen que incorporar en todo momento energías instintivas, energías que están presentes de acuerdo a la herencia evolutiva de la especie y como energía biológica incluso. El 100% de la energía mental que se encuentra al interior de nosotros va a estar dada por los componentes biológicos, no hay más que eso. Pero sí existe una forma de que a partir del discurso, a partir de la posibilidad de observarnos, podamos contraponer a la energía instintiva otra energía instintiva, de tal manera que se generen empates de fuerzas y a partir de ahí se vayan expresando en formas distintas, tal y como lo establece una norma, por ejemplo. Este proceso en que la norma va a tomar su energía de los componentes instintivos va a tener que ver con que contamos con la capacidad de observarnos. Somos autoconscientes y esta afirmación es lo mismo que decir que contamos con un modelo para evaluar cómo se están desarrollando las fuerzas a nuestro interior. Ese modelo es el bien y el mal. Tenemos un componente ético para juzgar la forma en la cual definimos los empates de fuerza a los cuales nos confronta el devenir. Para que ese bien y mal exista, pues está compuesto por normas, y para que esas normas se desarrollen es que son capaces de integrar la energía instintiva. Y esta energía instintiva, la cual compone la norma, se va a integrar a las fuerzas que están chocando dentro de la conciencia, de tal manera que se enfrenta a otras tendencias instintivas y a otras normas. Va a haber siempre una conflictividad en cuanto a ese choque o empate de fuerzas al que hacemos alusión en el desarrollo de la conciencia va a ser su principal componente y a partir de ahí se va a dar su desarrollo. Entonces siempre vamos a partir en el análisis de la conciencia de que existen elementos a su interior que están chocando y se definen a partir de nuevos elementos como pueden ser normas que van a integrar energía mental de manera que sintetizan la fuerza para volverse a enfrentar a otras fuerzas que escapan a su funcionamiento y van a chocar nuevamente, de tal manera que siempre va a haber un espacio de empate de fuerzas que va a requerir la presencia de normas y la presencia también de energía biológica, energía instintiva, de tal manera que se defina ese empate en alguna dirección. Y como vimos anteriormente, estas formas y esa energía biológica está ya en el ser humano permeada por las normas, por formas de ser culturales, de tal manera que no podemos encontrarla en estado puro, pero existe. Desde luego hay un componente biológico en todos nosotros, el cual está presente en la manera en que se desarrolla nuestra energía mental y que chocan diferentes tendencias en nuestro interior. Siempre va a haber fuerzas que están recuperando energía biológica y no se puede decir que se está anulando la energía instintiva en nosotros, sino más bien se va superando y hay diferentes discursos que la integran y buscan llevarlos hacia un punto de llegada particular. En este sentido, ¿qué es lo que hace la norma, los principios éticos, el bien en general al interior de la conciencia? Pues su ejercicio significa contraponer el ser de algo, la forma en que se desenvuelve y existe algo, con un deber ser, que es lo que podría pasar si se sigue la norma y lo cual la lleva a contraponer a ese ser algo que puede ser igualmente fuerte, pero que es preferible y que nos va a llevar a algo superior, a un estado más avanzado o algo que puede ser mejor, en un mayor bienestar, una forma más adecuada de comportarnos. En todos los casos, ese va a ser el empate de fuerzas que se va a dar a partir del ejercicio de la autoconciencia. Algo que existe y algo que podría existir o debería de ser en contraposición a eso que existe. Para que se dé ese ejercicio, esa actividad por parte de la norma, se requiere de energía capaz de hacerle frente y empatar a lo que es. Esa energía va a provenir de un discurso, de una forma de sustentar las normas que en la lectura concebimos
como el orden trascendente, que es un conjunto de explicaciones, una visión del mundo que le va a dar fuerza a la norma para poder empatar y vencer a otras tendencias dentro de la conciencia, de tal manera que vaya integrando fuerzas para expresarse en actos concretos que el ser humano lleve a cabo a partir de esa norma. Este conjunto de explicaciones va a tener la peculiaridad de llevar a cabo un relato que va a integrar aspectos que pueden ser comunes a las personas en cuanto a tendencias instintivas, en cuanto a cosas que todo el mundo va a enfrentar, por ejemplo el peligro, por ejemplo la necesidad de saber lo que hay después de la muerte, o de tener un vínculo armónico con los demás, o procurarse los medios para poder seguir existiendo, de tal manera que en ese relato va a recuperar esa energía que a final de cuentas es instintiva, como todas las tendencias que nos hacen formar normas y culturas, la va a encarnar en un deber ser, que es una norma, y la va a enfrentar a otras tendencias instintivas. Y esa va a ser la dinámica que va a seguir una norma, la que va a rodear su funcionamiento, su desempeño al interior de la conciencia. Va a tener un discurso que la va a sancionar, que va a retomar su energía de aspectos instintivos, los cuales va a poner en un relato, puede ser en una historia, donde va a identificarse, por ejemplo, con alguien, de tal manera que esas tendencias que tenemos se puedan condensar y cargar en un deber ser. Ese es el aspecto común. Hay un ser, que son las cosas, es cómo funciona algo que existe, cómo podemos tener tendencias todos referidas a algo que está generalizado, que mucha gente hace, ese sería el ser. Y hay un deber ser, que es una norma, que le va a decir que esa no es la forma adecuada, que va a negar ese ser y va a buscar que actuemos de una manera diferente, de una manera que va contra algo que en este contexto se puede poner como natural, como algo que existe simplemente. Y en cuanto se va a oponer a esto que es trascendente, le llamamos un orden natural del ser. Y la norma va a decir, eso no debe ser así, se tiene que llevar a otra cosa. Ese es el escenario que va a rodear a una norma y va a ser común para diferentes tipos de principios y sistemas éticos. Y lo importante va a ser que es una cosmovisión, es una forma de ver las cosas, es un relato completo de lo que significa el ser humano. Y en ese contexto queda cargado algo, que en este caso es una norma, con un deber ser, con algo que se tiene que seguir para que también la persona que lo sigue tenga un valor, tenga una posición en ese relato. Es decir, no nada más es un discurso ajeno, es un discurso que involucra, en el cual la persona, la conciencia, es partícipe y tiene que tener un sentido para esa persona. Y ese proceso general donde hay un sistema que carga a la norma, le vamos a llamar el orden trascendente, que es una sistematización de reglas, de relatos que le van a dar un sentido a el deber ser que existe, el cual se va a contraponer a algo que llamamos entonces un orden natural, que muchas veces tiene que ver con lo que biológicamente se entiende que es el ser humano y se va a tratar de superar. Pero esto, por supuesto, es una forma. Puede haber normas, sistemas éticos y órdenes trascendentes que hagan referencia a que son una representación de lo natural, que se van a contraponer a un conjunto de cuestiones que se consideran artificiales, que van a pervertir al ser humano. Por ejemplo, este también es una forma de decir que hay un orden que es y contraponerlo a un orden que debe ser. Eso es lo importante de la norma, que es un deber ser. Entonces, este es un concepto muy operativo que simplemente se define como aquello que le va a dar un valor, que va a cargar a una norma, que va a ser un relato, que va a poner a la persona a la cual se le presenta ese relato con un papel, con un lugar donde tiene que actuar de una manera específica. Y ese sistema, ese principio es común para cuando una persona, por ejemplo, escucha una leyenda, escucha un mito, escucha el discurso religioso, el discurso racional, un discurso objetivo por parte de la ciencia, por ejemplo. Todas esas son formas en que se puede cargar una noción, una forma de actuar con un deber ser, con algo que lleva un lugar específico para la persona que actúa de esa manera. Y tiene como aspecto común el bien y el mal, es decir, es una forma de presentarse como algo bueno, que es precisamente ese deber ser,
aunque no en todas las ocasiones se presente como un discurso moral, un discurso ético, o siquiera emplea estas palabras de bien y mal. Puede incluso subvertir los valores dominantes que se consideran buenos para presentar algo diferente, pero es igualmente un principio ético basado en el deber ser, aunque se oponga a una moralidad imperante en un tiempo particular. Lo importante del orden trascendente va a ser que va a implicar una forma completa de ver al ser humano, una forma de concebir la totalidad de lo social, un lugar para todos los componentes de esa totalidad, de todas las personas, las relaciones que establecen entre ellas, para cada persona en particular, un conjunto de reglas que se tiene que seguir y una posición respecto al empate de fuerzas del devenir que le permite a la persona decidir y tener certeza sobre sus decisiones. Esto implica una forma de ver el mundo, un sistema que se va a estar confrontando también en la sociedad con otras formas de ver el mundo y va a tener diversas respuestas para esas confrontaciones que tiene con otras formas de ver el mundo. El orden trascendente va a ser ese sistema que le va a dar un sentido a las personas, a las propias sociedades, y se va a construir a partir de confrontarse con otros sistemas que están haciendo exactamente lo mismo. Es decir, no van a ser entidades aisladas, sino que se construyen dialécticamente con opuestos. Lo importante es que recuperan la energía instintiva, biológica, esa es su forma, su origen, y también se expresan en las personas y en las sociedades a partir de que se reconocen por estas personas y las incorporan posicionándose en aspectos donde se está comprometiendo su fuerza instintiva biológica. Es decir, hay un proceso de apropiación que se da a partir de posicionarse ante el devenir por esas normas. Lo que es relevante es que las normas están envueltas en un entramado dado por un conjunto de explicaciones que llamamos orden trascendente, el cual les va a dar un lugar y les va a permitir tener energía, tener fuerza, la cual extrae de aspectos totalmente biológicos, instintivos, que están dados en ese discurso que le da sustento. Por supuesto, no quiere decir que las normas en todo momento estén recurriendo a este orden, sino que también pueden expresarse simplemente a partir de violencia o de alguna forma específica de hacer introyectar estas normas, pero tienen su sustento ahí y para poder consolidarse como normas, como parte de un sistema ético que está socialmente generalizado, pues deben tener un discurso que está articulado en un orden que les dé sentido. Y cada persona configura un orden trascendente, cada sociedad va a configurar un orden que le va a dar un lugar a las normas y va a proveerle de la energía para poder actuar. Y esto se da a partir de luchas y confrontaciones dialécticas. No se da de manera automática ni necesaria, sino tiene que ver con la peculiaridad que va a tener una unidad en su confrontación con la totalidad, que es otra unidad. En ese contexto, la mayoría de las normas son introyectadas a partir de experiencias negativas, tanto en el plano social como en el plano individual. Es decir, tienen una función. Las normas nos permiten desenvolvernos en el mundo, en la realidad económica, en las relaciones que tenemos con el medio ambiente para tener los bienes para poder seguir existiendo, para poder relacionarnos con los demás. Y entonces es muy claro que si son ineficientes para cumplir algunas funciones, pues van a desaparecer y no se van a aceptar o introyectar por las personas. Y esto se puede dar de manera voluntaria, de manera, por ejemplo, cuando un padre educa a un hijo, pues lo puede hacer por medio de la violencia y hacer ver que el no obedecer ciertas normas va a tener consecuencias negativas y es una forma de hacer que se introyecten. Esto no quiere decir que no exista una explicación más allá de eso, que no haya un orden que va a justificar esto, pero no siempre las personas accedemos a ese orden para respetar las normas. La mayoría de las veces lo hacemos simplemente por necesidad, por miedo y porque acarrean consecuencias negativas. Y eso, bueno, nos habla de que no hay un entendimiento social de lo que son muchas normas. Por eso decía Aristóteles que la función de la filosofía era que las personas hicieran por convicción lo que la mayoría de la gente hace por miedo, es decir, que hubiera un entendimiento, una comprensión de lo que es una norma. Y eso es la parte interesante, la parte que vamos a ver, que tiene que ver con un orden que le da un sustento. Por supuesto, no quiere decir que todo el mundo lo entienda de esa manera, pero eso es lo que va a dar una autoridad social
a una norma. Y es la parte que me interesa ver en la dinámica de su funcionamiento. También similar a esta de que se puedan introyectar las normas, es que pueda haber un premio, una consecuencia positiva a partir de seguir una norma. Este también es muy común, que no necesariamente tiene que ver con un discurso acerca de lo que está bien. Simplemente es porque te lleva a algo que es positivo, pues bueno, lo vas a aceptar. Y pues también tiene que ver con el origen de todas las normas, que tienen que ver con su consecuencia. Y de la misma forma se pueden utilizar para educar, por ejemplo, a las nuevas generaciones. Estas son formas inmediatas en que pueden tener una aceptación mayor, normatividades específicas. Pero bueno, lo que me interesa hablar es más bien del principio del bien, que es el que va a estar detrás de las normas y cómo se puede hacer que la gente lo acepte como algo que efectivamente representa lo bueno y que la norma está ahí para superar algo que es negativo y para asentarse como algo que podemos concebir como el bien. En primer lugar, puede existir simplemente como representante de esa categoría y al presentarse un discurso, pues simplemente la establece como lo que es bueno. Entonces la norma se tiene que respetar porque representa ese gran concepto y esa gran categoría que va a articular el discurso y que nos va a decir cómo nos tenemos que conducir ante el devenir. Y entonces tienes que hacer esto porque es bueno, porque está bien, porque lo contrario es malo. La norma de respetar a los padres pues se puede inculcar a partir de violencia, se puede inculcar a partir de premios y también para que se cumpla se puede hacer alusión a este concepto y entonces obedece a tus papás porque eso está bien. Por supuesto, en este ejemplo pues vemos cómo la obediencia a los padres pues se puede ver en prácticamente todas las especies. No es necesario pasar a un deber ser. Pero evidentemente hay ocasiones en que los hijos no obedecen a los padres y entonces se articula todo el cuerpo normativo para establecer que obedecerlos está bien. Y aquí ya tenemos un orden trascendente, un espacio de explicaciones que le van a dar fuerza a esa norma, que tiene que ver no con algo físico, concreto, inmediato, sino con una elaboración abstracta basada en el bien y el mal, que a final de cuentas es lo que da sustento a todas las normas, pero no siempre se expresa de esa manera ni se entiende así. Entonces, lo más relevante va a ser que para que la norma se pueda establecer dentro de la mente humana, que pueda tener un poder para desempatar el devenir, tiene que estar acompañada de un discurso el cual le dé esa fuerza, esa energía. Y hay, en ese sentido, un sistema completo, un orden al cual llamamos trascendente, que es donde se va a definir aquello que va a tener el poder de desempatar el devenir a través de normas y principios éticos. Cada persona y cada sociedad van a tener este orden y es importante ubicar su existencia en la medida en que ahí se va a dirimir la forma en la que se va a concebir como adecuado el actuar, el ser. Es decir, no existe una forma caótica de definir cómo se va a relacionar con el devenir, sino que depende de un sistema que debe tener ciertas reglas donde hay formas de configurarlo a partir de que existen principios que van a ser dominantes, algunos que se van a derivar de ellos, que van a ser secundarios, otros más que van a estar en conflicto y que van a recurrir a principios y formas de unificar tendencias también normativas. Todo ese sistema que concebimos como trascendente va a estar detrás de que alguna norma tenga el poder de actuar y cada persona y cada sociedad va a tener un orden trascendente donde se va a definir en sentido amplio lo que va a ser bueno. Y esto se basa en la autoobservación, en la autoconciencia, es decir, en la reflexión que hace el ser humano de su propia existencia, de sus propias tendencias, las cuales elabora y lleva hacia un punto de llegada que es una norma, que es actuar de una manera específica. Pero esto implica toda una cosmovisión respecto a lo que es el ser humano y todo esto se define en el orden trascendente, que es el que le va a dar la energía a los principios, a las formas de ser, para poder actuar dentro de la psique humana. Esto no quiere decir que todas las normas en todo momento estén recurriendo y todas las personas estemos reflexionando en todo momento sobre qué es bueno. Sí, y muchas veces se pueden aplicar y hacer que se introyecten de manera violenta, como se vio, o a partir de premios que no tienen que ver con esta reflexión. Pero para que se establezcan socialmente, tienen que pasar por este orden, tienen que haber definido la eficacia de su existencia en una cultura que va a tener una educación particular para las personas y por supuesto socialmente también existe ese orden trascendente. Van a existir en la sociedad diversas formas de ser y deber ser que van a confrontarse entre sí y va a haber unas que van a dominar sobre otras.
Podemos hablar de cómo se realiza el proceso en el cual la norma va a adquirir su valor. En algunos casos donde se puede apreciar un relato que le da fuerza a una norma. Entonces puede ser de manera violenta, ahí no hay ningún discurso, ninguna construcción narrativa, simplemente a alguien se le hace que respete una norma a partir de la violencia, de un golpe. Puede ser un premio, entonces se le da una recompensa a alguien si es que respeta cierta norma. Todo esto entendiendo que va a permitir que eventualmente la norma se integre y se siga actuando de acuerdo a ella. Relatos específicos donde se puede ejemplificar esto. Hay leyendas, hay cuentos, casi todas las fábulas van a tener una moraleja y la manera en la cual se cuentan es para que se recupere la fuerza de las tendencias que podemos tener todos y se lleven a un punto específico. Entonces tenemos, por ejemplo, la leyenda de la Llorona, donde se habla acerca de una mujer que asesina a sus hijos y que es condenada a vagar por el mundo hasta la eternidad y que se aparece eventualmente por las noches gritando por sus hijos. Entonces es una fuerza tremenda la que se puede movilizar con este cuento porque habla de una gran transgresión a una norma y un castigo muy fuerte que nos puede llegar en su sufrimiento a todos nosotros a través de un grito que se puede escuchar y que cualquier sonido ambiguo lo podemos interpretar como eso. Entonces ahí nos está recordando que debemos de respetar la norma de cuidar a los hijos. O el cuento de la Cenicienta, donde pues simplemente se habla de que si alguien se porta bien, a pesar de todas las adversidades que pueda tener, eventualmente se le premia y recibe un casamiento feliz, mucha riqueza, etc. Entonces ahí se está dando un relato que recupera nuestras tendencias respecto a cómo tenemos que actuar y las pone en un lugar de tal manera que nos lleve a respetar ciertas normas. También tenemos, por supuesto, los mitos que se van a referir a algo mucho más abstracto, tienen que ver con un componente divino, por ejemplo, los mitos cosmogónicos del origen del universo, nos van a hablar de ciertos elementos que después van a hacer que respetemos normas. Por ejemplo, en la cosmogonía persa, pues hay un toro primigenio y es un animal que va a ser preeminente y al aparecer muy temprano en la creación del mundo nos habla de su importancia y del respeto que le deben de seguir las personas. Igualmente en la creación, de acuerdo a la tradición judeocristiana, pues es primero el hombre el que aparece y eso le va a dar una preeminencia que hace que se respeten ciertas normas donde el hombre va a tener mayor importancia, una estructura patriarcal, etc. ¿Y qué es lo que se ejemplifica en estos relatos? Pues son casos donde se evidencia cómo hay una movilización de tendencias instintivas en nosotros para llevarnos a actuar de una manera particular. Pero esto se da todo el tiempo en todas las normas. No necesariamente tiene que ser explícito cómo se acompaña de un relato, sino que simplemente pueden remitir al orden trascendente, al orden de lo que está bien. Y lo más importante que me gustaría que quedara claro en esta sesión es que existe un orden donde se define lo que es bueno, y eso va a estar presente en cada ser humano y en cada sociedad. Y en ese orden van a convivir tendencias contradictorias, formas diferentes de deber ser, que se tienen que articular y configurar de tal manera que nos permitan actuar y resolver los predicamentos vitales que se refieren a cómo tenemos que definir la lucha dialéctica a la cual nos emplaza el devenir. De tal manera que el orden trascendente es capaz de recuperar fuerzas instintivas y también para operar tiene que retomar los componentes biológicos y las tendencias instintivas de cada ser humano. Es decir, que no va a anular los instintos, no se va a contraponer a ellos, sino va a recuperar su fuerza, va a ser capaz de conducirlos de tal forma que se conduzcan hacia un deber ser. Y este proceso se da desde la autoconciencia, lo cual quiere decir que se está dando simultáneamente su papel dentro de las fuerzas instintivas para transformarlas y en el mecanismo que juzga esas fuerzas instintivas. Por eso es que tiene un doble papel dentro de las fuerzas instintivas y como parte del mecanismo que juzga la expresión de las fuerzas instintivas. Y al estar en las dos partes del circuito dialéctico, cambia la expresión del ser humano. Al decir algo sobre los componentes instintivos, lo convierte en realidad. Y esa fuerza es la base del deber ser de la norma, es decir, crea su propia raíz y posteriormente conduce los empates de fuerza de la conciencia. Es decir, no anula lo instintivo, sino que lo trasciende hacia ella.